En este video vamos a introducir el, el concepto de algoritmos de tipo greedy, codiciosos o golosos, depende la traducción. ¿Qué, qué son los algoritmos de tipo greedy? En verdad corresponde a una metodología de resolución de problemas y está orientado a problemas de tipo de optimización, donde hay que maximizar o minimizar alguna cantidad, algún volumen, algún peso, un cierto dinero o alguna otra unidad que se quiera reducir. ¿Qué es lo que hacen los algoritmos de tipo greedy? Y lo que hacen es, tenemos un problema y lo subdivide en subproblemas más pequeños. Eh, no de cualquier forma, sino que tiene cierta característica en cómo es que se hace esa subdivisión. Esa característica está dada por la existencia de una jerarquía entre esos subproblemas. Podemos ver que cada subproblema se va resolviendo iterativamente y dando lugar a otros subproblemas de este problema. Y cada una de estas formas de resolver estos subproblemas se da mediante una elección heurística. Cuando tengo un subproblema, elijo cómo resolverlo mediante justamente una heurística que me dice cómo es que tengo que hacer esa elección para resolver ese problema, me va a habilitar un nuevo subproblema jerárquicamente superior. Lo podemos ver de la siguiente manera. Si la representación de este círculo es mi problema, yo puedo ver que puedo tener un subproblema mucho menor y que al solucionar ese me habilita a un subproblema superior y así puedo ir iterativamente resolviéndolo para finalmente tener la solución de mi problema general, y esto haciéndolo con un algoritmo o una elección de tipo greedy. A la vez que caracterizar un algoritmo de tipo greedy para resolver un problema, después vamos a ver ejemplos de este tipo de resolución, de tal manera de poder ver todos estos conceptos en la práctica. Pero continuando, en general, cuando tengo un problema y lo empiezo a analizar, me voy a dar cuenta que lo voy a poder resolver mediante diferentes algoritmos de tipo greedy. Simplemente tendré que definir cuáles son los subproblemas y cuál es la heurística de elección de cómo resolver cada uno de esos subproblemas. Eso en general no va a ser difícil de hacer. El gran problema que vamos a tener es que algunos o la gran mayoría de estos algoritmos de tipo greedy no van a resultar en una solución óptima a nuestro problema. Y por otro lado nos vamos a dar cuenta y vamos a ver ejemplos también de que no todos los problemas tienen una forma de resolverse óptimamente mediante una estrategia utilizando un algoritmo de tipo greedy. Y cuando analicemos esto, a continuación vamos a ver que le tenemos que pedir al problema ciertas características para que pueda ser resuelto mediante una estrategia greedy. Vamos a verlo simplemente con estos dos gráficos que nos van a dar más o menos una idea de cómo va a funcionar. Vemos
en los dos un gráfico es una curva en cada uno de ellos. Imaginemos que queremos obtener cuál es el valor máximo que puede llegar en esta curva. Y si vemos en el primer gráfico, en el gráfico superior, vamos a ver que yo me puedo parar en cualquier punto de esta curva e iterativamente, viendo cuál es su pendiente, ir acercándome a su valor máximo, y en el momento que llego al valor máximo vemos que esa pendiente disminuye, y por lo tanto puedo asegurar que he arribado a mi máximo de esta curva. Este tipo de curva me permite aproximarme iterativamente a su máximo. Sin embargo, para la curva que vemos en el segundo ejemplo, esto no es posible, porque va a depender desde cuál es mi punto inicial en el que me paro, que me voy a poder acercar al valor máximo general o un valor máximo local. Entonces vamos a ver que el primer problema, esta primera curva, podría acercarme con una elección de tipo greedy, simplemente diciendo me muevo para donde crece la pendiente. Sin embargo, en el ejemplo inferior esto no es posible, porque por ejemplo el máximo estaría a donde estoy mostrando con el cursor. Sin embargo, si me paro acá al principio, usando el criterio de la pendiente para elegir para dónde me voy a mover, en el momento que me voy moviendo y llego a este punto que también marca el cursor, me voy a encontrar con que ahora la pendiente disminuye. Y usando el mismo criterio de elección anterior para hacer un algoritmo iterativo para ver dónde está el máximo, mi algoritmo terminaría acá y me diría que el máximo estaría acá. Sin embargo, esto corresponde a un máximo local y no a un máximo global. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tiene que tener un problema para poder resolverse en forma óptima mediante un algoritmo de tipo grid? Y vemos que va a tener que tener dos tipos de propiedades. Uno es la conocida como elección greedy y la otra es la subestructura óptima. Ahora vamos a explicar cada una de ellas a qué se refiere. La elección greedy. ¿Qué es la elección greedy? Es seleccionar una solución óptima local. Y uno lo que espera es que esa selección óptima local nos acerque gradualmente a la solución óptima global. En nuestro ejemplo de la curva, la solución óptima local era: estoy parado en un punto y me muevo a un punto que para el lado de donde la pendiente suba de mi curva. Y lo que veo justamente es que la solución de ese subproblema va a tener que analizar el conjunto de elementos del problema en el estado en el que llegaron al mismo. De nuevo, en mi curva no sé cómo llegué a ese punto de la curva, pero estoy parado ahí y tengo que analizar los datos locales que tengo en ese punto. No estoy pensando en cómo llegué ahí y no estoy pensando en cómo tendrán que hacer los siguientes subproblemas para seguir realizando las siguientes elecciones. En definitiva, lo que hace es heurísticamente, o sea, mediante un criterio prefijado, elegir
la que considere la mejor solución local. Un subproblema va a estar condicionado por las elecciones de los anteriores problemas. En nuestra curva, cómo llegué a ese punto de la curva va a depender de todos los subproblemas anteriores que hicieron que yo llegue hasta ahí. Y al mismo tiempo, la elección que va a realizar el subproblema en el que estoy parado va a condicionar a los siguientes subproblemas. La subestructura óptima. Un problema va a tener una subestructura óptima si la solución óptima global del mismo, o sea, la solución óptima del problema de forma global, contiene en su interior las soluciones óptimas de sus subproblemas. Recordemos, en el ejemplo que vimos de nuestra curva, la primera curva, vimos que la solución optimal global, que era el máximo de esa curva, al llegar ahí, podía ver que todas las elecciones que tuve que hacer anteriormente en sus problemas y sus soluciones óptimas me fueron llevando a ese óptimo global. La elección greedy lo que hace es iterativamente resolver los subproblemas óptimamente, y eso nos lleva a la solución óptima global. Si no hay una elección greedy válida y no hay una subestructura óptima, no vamos a poder resolver en forma óptima utilizando un algoritmo de tipo greedy. Como en el segundo ejemplo de la curva que vimos. Ahí no hay una subestructura óptima, porque no hay una serie de subproblemas que irremediablemente su solución óptima nos lleve a una solución óptima global. A veces vamos a tener una elección greedy, a veces vamos a tener una subestructura óptima, a veces vamos a tener alguno de ellos y no los dos, pero necesitamos los dos para poder resolverlo mediante un algoritmo de tipo greedy. Construir un algoritmo de tipo greedy para resolver un problema determinado es muy sencillo, en el sentido de que tenemos que pensar, bueno, cuáles son los subproblemas. En general suele surgir naturalmente esa elección, y cuál es la heurística. Se nos pueden ocurrir muchísimas heurísticas para resolver un problema. El problema es, bueno, como ya vimos, no siempre esa elección nos va a llevar a la solución óptima. Muchas veces vamos a poder encontrar fácilmente un contraejemplo que nos diga que no. Ahora, probar cabalmente que esa solución nos lleva siempre, para cualquier instancia del problema, a la solución óptima es más complicado. No siempre sale con una demostración matemática elegante y sencilla, y más aún si uno no tiene la mecánica afilada y el entrenamiento adecuado como para hacerlo. ¿Por qué? Porque uno no se puede basar simplemente en algún subconjunto de problemas o de instancias de esos problemas que resolvió y que nos dio la solución óptima, sino que uno tiene que asegurar que esa solución que uno está planteando va a dar como resultado óptimo
no importa qué instancia, o sea, cuáles son las características particulares de el problema que está resolviendo. Es decir, en nuestras curvas, si yo doy una solución greedy y lo pruebo nada más con el primer ejemplo de curva que vimos, vamos a decir que funciona. Ahora, si lo apruebo con el segundo tipo de curva que mostramos, vamos a ver que no. Y demostrar entonces que nuestra solución funciona para cualquier tipo de curva, o para cualquier, generalizando, para cualquier tipo de instancia de un problema en particular, no va a ser sencillo muchas veces. En general no hay una receta única que siempre nos va a permitir crear una solución greedy óptima para un problema. Pero uno podría tratar de encontrar ciertos aspectos que están presentes en cada uno de las soluciones que va a ir generando para los problemas. La primera sería justamente tratar de determinar cuál es la subestructura óptima del problema y si es que lo tiene. La segunda es, en base a eso, intentar construir una solución recursiva teniendo en cuenta cuáles son los subproblemas para resolver el problema óptimo general. Y después demostrar que hay una elección greedy para cada uno de estos subproblemas y que cada vez que voy en un problema realizando la elección greedy, vamos a ir pasando por cada vez subproblemas mayores hasta finalmente llegar a una última instancia general de un único subproblema que al resolvernos nos dé cuál es la solución óptima global a este problema. Y por último, ya que hablamos de que hay una elección greedy, lo que tenemos que demostrar es que esta elección greedy es válida siempre, que se puede realizar en forma segura, sin importar cuál es la instancia de ese problema. Finalmente, una vez que uno construyó todas estas partes, uno lo que puede hacer es plantear en un pseudocódigo cuál es la solución recursiva que soluciona el problema, y idealmente uno debería en última instancia es transformar esa forma de resolver el problema de forma recursiva en la solución de tipo iterativa. Existe una gran cantidad de problemas que se pueden resolver óptimamente mediante un algoritmo de tipo greedy. En próximos videos vamos a ver varios ejemplos de esto y en cada uno de ellos vamos a tratar de mostrar cuál es la subestructura óptima, cuál es la elección greedy, cuál es la heurística que uno utiliza para resolver los subproblemas, y finalmente demostrar que cada uno de ellos es óptimo. No hay una única manera de demostrar la optimalidad. Depende muchísimo de las características del problema que uno está resolviendo. Sin embargo, uno puede muchas veces generar una resolución y después trasladar esa forma de resolver a otros problemas, y por lo tanto en definitiva la ejercitación en ir resolviendo problemas y conociendo nuevos problemas que se pueden resolver óptimamente mediante algoritmos greedy nos va a
fortalecer para el día de mañana tener que encarar un nuevo problema y poder, no sin esfuerzo, pero ya con algunas guías y algunos conocimientos previos, poder demostrar que nuestro planteo es óptimo o no.